Bueno, shalom, shalom a todos. Hoy tenemos un estudio una porción de la Torá realmente llena de la presencia de Yeshua. Si hemos venido estudiando cada una de las porciones, encontrando a Yeshua en la Torá, como nos dijo Pablo en Romanos 10:4. Pues en esta porción encontramos a Yeshua de principio a fin. Así que les pido que ustedes preparen su corazón, preparen sus vidas para recibir todas esas promesas que fueron dadas desde el principio para este tiempo final también en el segundo éxodo. Recuerden siempre, el Eterno dijo: todo lo que fue será, no hay nada nuevo debajo del sol, y nos dio a nosotros esa esperanza de que Él nos había escrito el final desde el principio. Hoy sobre todo yo confío en que el Padre ponga en sus corazones confianza en Él, seguridad en Él, y quite todo temor de nuestra vida, porque pues estamos enfrentando un tiempo bastante difícil y caótico. Así que vamos a entrar sin más demora en el estudio, porque es una porción además muy larga. La parachá de hoy es la parachá Beshalach, que significa cuando Él mandó. La porción que se va a leer de la Torá es desde Éxodo 13:17 hasta terminar el capítulo 17:16. Así que entremos en materia, porque nosotros llegamos hasta un punto que va a tocar directamente con nosotros. Siempre recordando lo que aprendimos al final de la parachá pasada. Nosotros aprendimos al final de la parachá pasada que nosotros, a través de haber sido ordenado por el Padre la fiesta del pan sin levadura, es decir, a través de sacar toda la levadura de nuestras vidas y quedarnos en obediencia al Padre, el Padre pondría sobre nosotros una señal en la mano y un memorial entre los ojos. Esta señal, recordemos, ya lo vimos, esta señal será reconocida al final de los tiempos para guardarnos de muchos de esos juicios que están anunciados en Apocalipsis. Y recordemos también que estudiamos en la porción anterior, también estudiamos cómo Yeshua era quien tenía que redimirnos, el que redimiría a Efraín. Que Efraín, y esto es triste, pero lo seguimos viendo, Efraín es un asno necio. Nosotros, ¿por qué lo estoy diciendo? Porque nosotros hemos tenido desde el principio, aun cuando no conocíamos la Torá, hemos tenido la revelación de Yeshua. Y nosotros hoy somos tan necios que le estamos preguntando, la mayoría de la gente está preguntándole a Yeshua, al que nunca lo ha conocido. Así que recordemos todo esto. Yeshua ese es nuestro redentor, el que redime el asno, y con todo esto en mente, sabiendo que somos ese Efraín, que somos esa casa de Israel, entonces vámonos rumbo al desierto con todo este contenido que vamos a ver. Dice en el verso 17: luego que Faraón dejó ir al pueblo, el Eterno lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo el Eterno: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mire, aquí aprendemos una primera cosa muy importante y que quiero hacer mucho énfasis en eso. El Eterno conoce su creación, y definitivamente Él sabe que nosotros somos un pueblo débil, en general, muy débil. Nosotros recordamos cuando el ángel de Yahweh le da la bendición a Jacob, batalla con él y le da el nombre de Israel, el que batalla con el Eterno y vence. Eso tiene un significado muy profundo que ya lo vemos y está muy relacionado con esto.
si nosotros somos Israel, nosotros tenemos que seguir adelante confiando en el Padre, aun cuando veamos guerra, aun cuando veamos tiempos difíciles, aun cuando encontremos discusiones, aun cuando encontremos lo que encontremos, pero es que estamos en medio de una batalla. Nosotros no podemos olvidar que en medio de una batalla tiene que haber discusiones, tiene que haber opiniones diferentes. Uno ve una amenaza y sabemos por la palabra que nos van a amenazar, que nos van a poner de lado, que nos van a sacar, nos van a expulsar de las sinagogas, como dijo el mismo Yeshua. Pero no por eso nosotros nos podemos volver a Egipto. Aquí tenemos que aprender esa lección. ¿Está duro lo que estamos viviendo? Sí, está muy duro, pero con nosotros está el Todopoderoso y hoy lo vamos a ver en todo su esplendor. ¿Qué pasa en el segundo éxodo? Recuerde que el Mateo 13:20, el Eterno, Yeshua, a través de Yeshua nos advirtió acerca de la semilla que fue sembrada en pedregales, que es el que oye la palabra, la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues cuando ve la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropieza. Esto está anunciado. Nosotros nos tenemos que fortalecer porque recuerden, aunque Israel sea como la arena del mar, tan solo un remanente será salvo. Yeshua en Mateo 13, 20, 21 nos advirtió sobre esto. Así que nosotros tenemos que fortalecernos en la palabra. Volvamos a Éxodo 13. En el verso 19 vemos cómo tomaron los huesos de José y de la manera como le había sido jurado, y partieron de Sucot y acamparon en Etán a la entrada del desierto. ¿Por qué tenían que llevar los huesos de José? Porque no podían quedar en Egipto. Tenían que entrar, tenían que llegar hasta la tierra prometida. Pero fíjense que aquí empezamos a ver en este camino por el desierto, empezamos a ver la presencia del Eterno guardándolos. Éxodo 13, 21. Dice, y Yud-Heh-Vab-Heh iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Esto es importante. Nosotros en todo este caminar, recuerden, este es el primer éxodo, nosotros somos los del segundo éxodo. Nosotros tenemos que saber que el Eterno está junto a nosotros de día y de noche, de día y de noche. No se aparta porque Él es fiel a su palabra. Esa presencia es la presencia que encontramos en las Escrituras. En Isaías 63 como Sar-Japanín. Sar-Japanín es el príncipe de la presencia. Él es el que acompaña a Israel en el trayecto. Cuando dice, y Yud-Heh-Vab-Heh iba delante de ellos, nos está hablando de la presencia, del Sar-Japanín, del ángel de la presencia. ¿Quién es el ángel de la presencia? El ángel de la presencia es Yeshua. Y Yeshua aparecía como fuego y Yeshua aparecía como nube. Pero recordemos también, y ya lo habíamos estudiado muy al principio, cuando en fuego, Él sella el pacto de las piezas. Es que nosotros tenemos que volver otra vez a entender que nosotros tenemos un Elohim todopoderoso y es sobrenatural. O sea, no lo podemos medir con la capacidad que nosotros tenemos como seres humanos de razonar, y muchas personas han perdido, como hemos analizado en otros estudios recientes, esa capacidad de conectarse con cosas sobrenaturales, con presencias que no son físicas, que no se pueden explicar, porque nosotros no podemos explicar al creador del cielo y de la tierra. Fíjense, en Isaías 63 nos relata claramente Sar-Japanín cómo acompañó al pueblo de Israel en el desierto.
Recordemos que nos dice de las misericordias de Yahweh haré memoria, de las alabanzas de Yahweh conforme a todo lo que el Eterno nos ha dado y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador, su Salvador. En toda angustia de ellos, dice, él fue angustiado. ¿Quién? El Eterno. Y el ángel de su faz, Sarjapanim en hebreo, dice, los salvó. Cuando nosotros sufrimos, el Eterno sufre, porque él es un Dios vivo, que nosotros no creemos en una energía, nosotros creemos en un ser vivo, verdadero, que nos ama, que nos conoce, que nos hizo, que conoce hasta el último de los pensamientos. Y dice, cuando nosotros estamos en angustia o en problemas, él se angustia, pero ¿quién es el que nos salva? Sarjapanim, el ángel de su faz. En su amor y en su clemencia los redimió, los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Entonces fíjese cómo sigue diciendo, pero ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. Esto lo hemos analizado en otras veces, donde yo les digo que es un texto muy interesante porque aparece en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, así es el texto y nos prueba ese Ejad del Eterno. Es un solo Elohim, Yud-Heh-Vav-Heh. El ángel de su faz, la presencia del Eterno, la imagen visible de Yeshua y el Espíritu Santo, el que le envía para llenar nuestra vida y revelarnos y guiarnos a la verdad. Dice, pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria. El que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo. El que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran. Piensen en cada palabra tan hermosa, tan hermosa. Si ustedes oyen toda la enseñanza, después yo les sugiero que se vuelvan a empezar y escuchen parte por parte y reflexionen en cada palabra. Estas son las palabras que el Eterno nos está diciendo ahora a través del profeta Isaías, pero son las que estamos viendo en esta porción de hoy, donde el Eterno ya nos está hablando de su Ejad, de su presencia, de la presencia de Él como el Padre, de la presencia de Yeshua como el Sarjapanim, el que camina al lado nuestro, de la presencia de su Espíritu Santo que llenó la vida de Moisés y estuvo presente para abrir las aguas, porque fueron abiertas por el poder del Espíritu. No, ese es nuestro Elohim, ese es nuestro Elohim. Fíjense en Éxodo 14, algo que nosotros vemos que también nos tiene que llenar de fortaleza. Habló el Eterno a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón, delante de él, y acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá que los hijos de Israel están encerrados, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en su ejército, y los egipcios sabrán que yo soy Yud-Heh-Vav-Heh. ¿Qué fue lo que hizo el Padre aquí? El Padre toma al pueblo y prácticamente digamos que lo deja encerrado. Solo tenían al frente que el Mar Rojo. Detrás ellos habían quedado encerrados donde estaban. Y el propósito era que Faraón siguiera al pueblo para que el Faraón ahora sí conociera definitivamente el poder del Eterno y todo Egipto. Recordemos que cuando ya el pueblo continúa a través del desierto, muchos pueblos alrededor temían a la presencia de Israel porque habían escuchado del poder del Dios de Israel. Esto lo vemos nosotros acá, pero fíjense detalles que son muy interesantes. ¿Por qué pararon exactamente frente a Baal-Zephón? El último de los dioses de Egipto. Era el dios cananeo de la tormenta.
Y Baal-Zephón era considerado como un protector del comercio marítimo. Recuerde, ellos están frente al Mar Rojo. Sus devotos cananeos y fenicios construyeron santuarios en todo el Mediterráneo. El Baal-Zephón era el último de los dioses egipcios que estaba allí precisamente porque era el que los iba a librar de las tormentas en el mar. Pues ahora Faraón iba a ver una tormenta como que nunca la iba a olvidar. Ese es nuestro Elohim. Él es el que tiene el poder sobre las aguas, sobre la tormenta, en lo físico, en lo espiritual. En todo su poder es ilimitado. Y aquí lo quería mostrar. Y le fue dado aviso al rey de Egipto y el corazón de Faraón se volvió contra el pueblo. Y digo, ¿cómo es que los dejamos ir? Y salieron detrás con toda la caballería, con los carros de Faraón, la gente de a caballo, el ejército. Imagínense todos los que venían y los encontraron acampados junto al mar, al lado de Pijajirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando se acercó Faraón, los hijos de Israel alzaron sus ojos y vieron que los egipcios venían, por lo que temieron en gran manera y clamaron al Eterno. Aquí vamos a aprender algo muy importante porque nosotros tenemos hoy un faraón y con todo un ejército alrededor del mundo que viene tras de nosotros. Y ya sabemos que lo que estamos viviendo, por lo menos en los 2 últimos años, hemos venido entendiéndolo de una manera muy importante. Nosotros nos vamos a ver contra la pared, nos vamos a ver así como aquí están frente al Mar Rojo y no tienen salida. Nos vamos a ver nosotros en esa misma situación, viendo que Faraón viene contra nosotros. Y dice que temieron, lógico, es humano tener ese temor. Y ellos clamaron al Eterno, pero examinemos la respuesta del Eterno. La respuesta del Eterno es contraria, digamos, a lo que ellos estaban esperando. Fíjese, el pueblo en este momento que quería devolverse a Egipto. Ellos tal vez en su clamor estaban pensando que de pronto el Eterno los devolvía o el Eterno hacía cualquier cosa, pero ellos nunca estaban pensando en que pudieran atravesar el mar. Ahora, entonces, ellos están diciéndole a Moisés, si había sepulcros en Egipto, ¿para qué nos sacaron? Para morir. Para esto nos dijeron que mejor servirle a los egipcios. Y eso nosotros lo estamos viendo. Muchos desde el principio se entregaron a Faraón de una vez sin problema, se entregaron a Faraón por temor a perder algo, por temor a perder cualquier empleo, cualquier cosa. Pero fíjense esto, el Moisés le dijo al pueblo estas palabras que nosotros no podemos olvidar: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Yahweh hará hoy con vosotros. Ved a Yeshua, es la palabra salvación. Moisés les dijo, no teman, estén firmes, miren a Yeshua, lo que hará hoy por vosotros, porque los egipcios que habéis visto nunca más los veréis, y Yahweh peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces el Eterno le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y alza la vara, extiende la mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel en medio del mar en seco. Fue una prueba, pero grandísima. Pero escuchen las palabras: no teman, estén firmes, y ved a Yeshua, ved lo que hará Yeshua hoy por vosotros. Eso es lo que nosotros tenemos que grabar en el corazón. Cuando nosotros nos sintamos acorralados, cuando nos sintamos solos, no tememos. Vamos a ver la salvación que el Eterno ha enviado. Vamos a ver a Yeshua, porque va a venir un día, y yo creo que no está tan lejano, cuando nos dice la palabra que esos egipcios que hoy vemos,
que nos amenazan, que nos dicen que nosotros lo que vamos a tener que comer de aquí en adelante, que vamos a ser sus esclavos, que nos va a acabar hasta con la capacidad de pensar y de decidir, porque va a ser una esclavitud total. Esas amenazas, esos faraones, vamos a ver ese día que nunca más los volveremos a ver. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Eterno? Le dice al pueblo a través de Moisés, dile al pueblo de Israel que marche. No que se siente a orar, que marche, que trabaje. Nosotros tenemos que orar, no quiere decir que no oremos. Lo que está diciendo el Padre es, nosotros tenemos que seguir actuando. Fíjense, el pueblo se quería devolver, ¿por qué? Por temor. ¿Por qué no lo trajeron por la tierra de los filisteos? Porque el mismo Eterno dijo, si les hacen guerra se devuelven a Egipto. El Padre sabe que nosotros con cualquier cosita nos devolvemos al mundo. Hoy es tiempo de fortaleza. Ahora fíjense, cuando venga el segundo éxodo, allí sí que vamos a tener la necesidad de recordar cada una de estas palabras. Porque en el cruce del Mar Rojo, las 12 tribus estaban presentes. Pero proféticamente, en Apocalipsis 15 nosotros encontramos otro texto similar a este en el segundo éxodo, donde el pueblo de Israel ya ha levantado los 144,000, todas las tribus de Israel otra vez, estaremos frente al mar, pero ahora frente al mar de cristal. ¿Perseguidos por quién? Perseguidos por el faraón de turno. Fíjense y verá que es exactamente el mismo proceso y el mismo tema. ¿Qué tenemos que recordar? Las palabras que nos dio el Eterno. Por eso el Eterno dice que nosotros estudiemos la Torá día y noche. Por eso en cada año se está repitiendo. Muchas personas dicen, pero ¿por qué tenemos que repetir lo mismo? Porque nosotros las tenemos que grabar para el momento en que sea necesario traerlas, porque recuerden que es hasta promesa del Padre, que el Espíritu Santo nos recordará todo lo que nosotros hemos estudiado. Entonces, ¿quién es el pueblo que está en Apocalipsis 15? Es muy interesante porque la palabra nos dice en Apocalipsis 14 que son los que guardan la Torá y los que tienen la fe de Yeshua. Nosotros que conocíamos a Yeshua, ahora estamos guardando la Torá. Sabemos que Judá, que guardaba la Torá, ahora va a conocer a Yeshua. Entonces, todo ese remanente es el que está frente a ese nuevo éxodo. Fíjense, en Jeremías 23:7 nos lo confirma. Cuando dice, he aquí que vienen días, dice Yahweh, en que no se dirá más, vive Yahweh que hizo salir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Yahweh que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras donde yo los había echado y habitarán en su tierra. Ese es el segundo éxodo, ese es el nuestro. Fíjense que también aquí en Apocalipsis 12 encontramos otro pasaje completamente similar. La mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Elohim para que lo sustenten por 1260 días, por 3 años y medio. El Eterno nos tiene a nosotros también preparado un lugar en el desierto. El Eterno sacó al pueblo de Egipto al desierto, pero protegidos por él. Ahora, esa persecución, ¿cómo la encontramos en Apocalipsis? El gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero, fue arrojado a tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Fíjense la trampa del enemigo tan fuerte y tan grave. Aquí en Apocalipsis 15 nos dice que el que está persiguiendo, aquí en el primer éxodo es Faraón, en el segundo éxodo el Satanás ha sido echado a la tierra y empieza toda esta persecución. Hoy, ¿cuál es la trampa? Hoy nos están diciendo, no, Satanás no existe, eso es únicamente la mala inclinación de los hombres. ¿Eso de dónde viene? Eso viene de Kabbalah, eso viene del Talmud, eso viene del desconocimiento de la palabra del Eterno.
Aquí nos dice muy claro que Satanás ha sido echado al mundo. Recuerden, en una batalla con el arcángel Miguel, que la palabra es clara y es real. Nosotros no podemos ir creyendo lo primero que leamos en cosas extra bíblicas, por fuera de la palabra del Eterno, y creerlo. Entonces dice, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías, y ha sido lanzado el acusador de los hermanos, que es ¿quién? Satanás. No es la mala inclinación, nosotros no tenemos una mala inclinación allá frente al Eterno acusándonos. Entonces dice, y ellos le han vencido. ¿Quiénes? Nosotros le vencimos por medio de la sangre del Cordero, por medio de la palabra del testimonio. Dice, por lo cual alegraos cielos los que moráis en ellos, y los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Todo esto ustedes lo pueden encontrar inclusive bien explicado en todo el estudio de Apocalipsis. Pero quería traerlo porque nosotros que somos del segundo Éxodo tenemos que entender que hay un enemigo real que viene y que va a ser finalmente echado en el lago de fuego. No es ninguna mala inclinación, por Dios, vuelvan otra vez. Pidan sustentación de las enseñanzas en las escrituras, en las escrituras. En el primer éxodo, entonces, Israel se encuentra frente al Mar Rojo. El faraón lo sigue, se abre el mar, el pueblo avanza y Faraón después es destruido. En el segundo éxodo, Israel es recogido por el Eterno de las Naciones, va a ser perseguido por el faraón de turno y la tierra se abrirá para salvar al remanente de Israel. Ustedes lo pueden leer en Apocalipsis 2. Es exactamente el mismo plan. Ahora, cuando nosotros seguimos explorando ese texto de Apocalipsis 2, encontramos otra similitud con esta parte del Éxodo. Y es que a la mujer se le dieron las alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto. Se le dieron las alas de la gran águila. Esas alas de la gran águila, ¿dónde las vamos a encontrar? Las vamos a encontrar en la próxima porción de la Torá que vamos a estudiar en la semana siguiente. Todo lo que fue será, no hay nada nuevo debajo del sol. No hay nada nuevo debajo del sol. Que hay ahí es el transporte celestial. Así nos va a llevar el Padre. Nosotros no nos tenemos que preocupar, sino de obedecerle y de creerle. Ahora recordemos, están todas las tribus. Vamos entonces aquí ya lo vimos acá en Apocalipsis 15. En Apocalipsis 15, cuando están pasando el mar de cristal, dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. Vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y la imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, que estaban cantando, ¿qué? El cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Esto lo estamos viendo en el segundo Éxodo. Fíjense, verá, el paso del Mar Rojo es en este momento el paso del mar de vidrio, es para quienes lo van a pasar, los que hayamos vencido, alcanzado la victoria, los que no nos sometimos al sistema de la bestia, a su marca, a todo esto que nos están ya amenazando. Componer y conchuzar y componer chips y cosas, tenemos que vencer a todo esto. Y una vez que estemos allí, nosotros vamos a cantar el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Solo tú eres santo, por lo cual las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Y después de esto dice, miré y fue abierto el cielo, en el cielo, el templo del tabernáculo del testimonio. Volvamos acá a Éxodo 14 y miremos la similitud con ese texto.
Recuerden, el Eterno le dijo, ¿por qué clamas a mí? Dile que marchen, que marchen. Ahora, ellos marchan, empieza la marcha y fíjense lo que el pueblo, lo que empieza a suceder allí de una manera sobrenatural. El ángel de Yahweh iba delante del campamento de Israel y se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Pero era nube y tinieblas para los egipcios y era luz para el pueblo de Israel en la noche. Y en aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Un pueblo numerosísimo, con ancianos, con niños, con ganado, con todo, que vienen a pie. Viene el ejército de Faraón con todos sus carros, gente joven, entrenada. Bueno, ya podemos ver la diferencia entre los dos. Esto era absolutamente una guerra perdida si hubiera sido en las fuerzas humanas. Pero fíjense, ¿quién es esa nube de fuego? Ya vemos en la presencia misma del Eterno, es Yeshua. Yeshua, mientras era nube y tinieblas para los egipcios, era luz para el pueblo, pero nunca permitió que se acercaran. Nunca lo permitió. Ustedes se han dado cuenta, y yo enseñaba en el estudio que hice el lunes pasado, en la parte 2 del misterio del Espíritu. Yo les hablaba a ustedes cómo hemos perdido nosotros esa conexión con el Eterno para saber que eso sobrenatural es verdad. Nosotros no confiamos en lo sobrenatural. Tan no confiamos en lo sobrenatural, ya hay tanta gente que no le cree al Eterno, que dónde están buscando sus enseñanzas. En Kabbalah, que es otro Dios, que es una energía sin conocimiento, en Sof es otro Dios, no es Yud-Heh-Vav-Heh, o en los estudios de los hombres, o en las enseñanzas de los hombres en el Talmud. ¿Qué pasó? Que se perdió la confianza en el Eterno. Se perdió la confianza en el Eterno. Ahora se van a buscar la sabiduría, como puse esta mañana, recordando esas palabras de Yeshua. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscar entre los hombres que nada saben o en un Dios falso? ¿Por qué buscar la sabiduría del Eterno si el Eterno se relaciona con nosotros de esta manera? Aquí vemos a Yeshua directamente parado entre los dos campamentos, entre esos dos que están en la guerra, sin permitir que se acercara el uno al otro. Y dice, y Yahweh, en Éxodo 13 nosotros vimos que decía que Yahweh iba delante de ellos en una columna de nube, que nunca se apartó. Ahora, en la columna de nube, ¿quién estaba? Estaba el Eterno, e iba delante del pueblo. Y nos dice que el que iba delante del pueblo era el ángel de Yahweh. ¿Por qué estoy resumiendo todo esto? Para mostrarles a ustedes que son un ejad, que Yeshua es Yud-Heh-Vav-Heh, en la imagen visible es el mismo. No está equivocada la escritura. Cuando dice, y Yahweh iba delante de ellos, Yahweh es espíritu, Él no puede estar en medio nuestro porque nos consumiría, pero Él envía su imagen visible a Sar-Japanín, Él envía al ángel de Yahweh, a Yeshua, para que esté con nosotros. Pero son el mismo, no hay diferencia, no hay dos, no hay tres, hay un solo Elohim que se llama Yud-Heh-Vav-Heh. Ya los egipcios entraron entonces y dice que aconteció a la vigilia de la mañana que Yahweh miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube. Esto es muy interesante porque la misma columna es la presencia, pero desde ahí dice que el Eterno miró a los egipcios y trastornó el campamento. ¿Cuántas cosas puede hacer hoy el Eterno a favor nuestro? Pero en vez de confiar en Él, confiamos en hombres.
Dice, quitó las ruedas de los carros, los trastornó gravemente. Y los egipcios mismos tuvieron temor y dijeron, huyamos de delante de Israel, porque el Eterno pelea contra los egipcios. Ellos sabían, ellos conocían ya por las plagas y por todo, conocían el poder del Eterno. Entonces el Eterno le dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Y Moisés extendió la mano y los egipcios al huir se encontraban con el mar y el Eterno derribó a los egipcios en medio del mar. ¿Por qué tenía que morir Faraón? Porque el pueblo tenía que ser libre ellos se habían entregado libremente, voluntariamente se habían entregado a Faraón. Ahora la libertad no la tenían sino hasta que Faraón y sus ejércitos murieran. Fíjense entonces, aquí vamos encontrando una cantidad de datos que nos conectan directamente con Yeshua. En 3 días, después del día de la salida del primer Pesaj, de la muerte del Cordero, 3 días después es el paso del Mar Rojo. ¿Recuerdan? En el primer día salieron de Ramesés hasta Sucot, ya lo analizamos, salieron de la ciudad del sol hasta Sucot, ya analizamos el significado que tiene. En el segundo día salieron de Sucot y acamparon en Etam, y el tercer día fue cuando llegaron acá y ya empezaron a entrar en el mar. Entonces, ¿qué significa ese paso del mar? La libertad, ya lo habíamos visto, la libertad. Ahora, no es una casualidad que Oseas 6:2 nos dice que Él siempre nos dará vida después de 2 días, al tercer día. No es casualidad que Yeshua al tercer día resucitó. Y aquí el profeta Oseas nos dice, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Fíjense, aquí el mismo Brit Hadashah, el mismo nuevo pacto, nos conecta con todo este paso de Egipto. Primera de Corintios, no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron bajo la nube. Todos pasaron por el mar y en Moisés fueron sumergidos en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual, bebieron de la misma bebida espiritual. Hoy lo vamos a ver, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Yeshua. Hoy lo vamos a ver de una manera pero preciosa. En Romanos 6:1 que dice, perseveraremos para que la gracia abunde. De ninguna manera. Hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Yeshua, hemos sido bautizados en su muerte? Hemos sido sepultados juntamente con él, a fin de que como Yeshua resucitó, nosotros andemos en una vida nueva. Yeshua vino para darnos a nosotros libertad, para quitar, si una persona puede tener toda la opresión del mundo, pero si viene Yeshua a su vida, todas esas opresiones se van y Yeshua vino para hacerlo libre, para hacerlo libre. De manera que, fíjense, es el Ejad mismo, es el Eterno el que nos guarda, es el Eterno el que nos protege. Dice entonces, el ángel de Yahweh iba delante del campamento de Israel, se apartó y iba en pos de ellos, y la columna de nube y se puso a sus espaldas. Todo esto, Él se puede mover de un sitio al otro, Él toma el control de todas las cosas. Él toma el control hasta que el Eterno acaba con el enemigo, y aquí ya el faraón muere quedando con sus ejércitos, quedando libre el pueblo de Israel. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Eso tuvo que haber sido una experiencia muy sobrecogedora. Ustedes se imaginan el mar abierto y uno viendo estas aguas aquí sostenidas. Pero dice, así salvó el Eterno aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Yahweh ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió al Eterno. Creyeron en el Eterno y en Moisés su siervo. Lo triste es que nosotros creemos en el Eterno, creemos en la palabra, pero se nos olvida muy fácilmente cuando nos vamos detrás de los ídolos.
Fíjense acá, cuando nosotros vemos ese verso 31, que dice que el pueblo temió a Yahweh y creyeron a Yahweh y a Moisés su siervo. Es muy interesante que en el Targum nos dice que ellos creyeron en la Memra, en Yeshua, en la palabra de Yahweh. Ellos a quién estaban viendo. Moisés les dijo, ustedes no teman y vean a Yeshua, vean la salvación que hoy les da el Todopoderoso. Vamos entonces a Éxodo 15, que cuando pasan el Mar Rojo, que comienza el cántico de Moisés. Recuerdan, vimos también en Apocalipsis que una vez que pasan el mar de vidrio, entonan el cántico de Moisés y del Cordero. ¿Por qué del Cordero? Porque ya somos el pueblo que conocemos a Yeshua de la manera como nosotros nos fue revelado. Aquí en Éxodo 15 viene el cántico de Moisés. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico al Eterno y dijeron, cantaré yo a Yahweh porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Fíjense, yo les repito, a mí me da hasta pena con las personas que vienen siguiendo estudio tras estudio, pero es que hay cosas que hay que repetirlas y yo nunca sé quién está escuchando todo. Moisés, ellos acaban de ver esto y ¿qué nace del corazón de ellos? Cantarle al Eterno. Y es cuando esto es lo que se llama el cántico de Moisés. Nosotros lo vamos a cantar al final con el cántico del Cordero también. Pero ¿de dónde sale ese cántico? Es una alabanza, una adoración al Padre por ver su grandeza. Algo que hoy se ha ido acabando también. Acabando. Hoy nos dicen, no, obedecer es alabar. No. Cuando usted tiene la presencia del Espíritu de Yahweh en su vida, en su corazón, uno quiere alabarle, decirle, miren acá lo que está diciendo, lo que va a decir el pueblo de Israel, liderados por Moisés. Yahweh es un Elohim glorioso, se ha levantado triunfante. Yahweh es mi fortaleza y mi cántico, mi salvación, es mi Dios, lo alabaré, el Dios de mis padres y lo enalteceré. Hagan el ensayo, si ustedes nunca se han sentado a adorar y alabar al Padre, hagan el ensayo de hacerlo. Abran su boca, no solamente las palabras en su mente, abran su boca, adórenlo y ustedes van a ver cuántas cadenas se rompen en su corazón, cuánta libertad van a tener de allí en adelante, cuando ustedes le puedan cantar al Eterno, que Él es nuestra fortaleza, nuestro cántico, nuestra salvación. Entonces fíjense, nosotros tenemos que unir los dos cánticos para poder entender que todo esto que nosotros estamos analizando lo tenemos que memorizar para el día en que nosotros estemos en la misma situación. En Éxodo 15:1 nos dice entonces, Yahweh es mi fortaleza y mi cántico ha sido mi salvación. Dice en el verso 3, Yahweh es varón de guerra, Yahweh es su nombre. Nunca olvidemos eso, Él es varón de guerra. El temor de Yahweh, dice, es el principio de la sabiduría. Yo pregunto, los que se van a buscar en los hombres o en el Dios, que es una energía solamente, ¿dónde les quedó el temor del Eterno? ¿Qué pasó con el temor de un Dios vivo que es varón de guerra? Es varón de guerra. Él es Yahweh de los ejércitos. Recordemos, Yahweh de los ejércitos es el Dios de Israel. En 2 de Samuel, es la presencia que nos guarda, es el Salmo 46:11. Es el que reinará en Jerusalén, Salmo 48:8. Es nuestro camino, Salmo 84:12. Es el que viene a hacer juicio a la tierra, Isaías 1:24. La piedra del tropiezo de Israel, Isaías 8:13. Es el rey de Israel, Isaías 24:23. Es la corona de gloria, Isaías 28:5. Es el que va a descender en el monte de Sión, Isaías 31:4. Es el creador del cielo y de la tierra, Isaías 37:16. Es el redentor, es el Aleph Tab en Isaías 44:6.
¿Cómo es que hoy estamos peleando contra Yahweh de los ejércitos? Y Yahweh de los ejércitos es una imagen visible de Elohim, por lo tanto es Jesús. Ya es varón de guerra, es varón de guerra. Ahora sigue diciendo el cántico, tu diestra, oh Yahweh, ha sido magnificado en poder, tu diestra ha quebrantado el enemigo y con la grandeza de tu poder ha derribado a los que se levantaron contra ti. Es que no es un juego ir contra el Eterno, es que no es juego. Dice en el Salmo 118, hablando de la diestra del Eterno. ¿Quién es la diestra del Eterno? La diestra del Eterno es Yeshua. Dice en el Salmo 118, mi fortaleza y mi cántico es Yahweh, y Él ha sido mi salvación, Él ha sido mi Yeshua, voz de júbilo y de salvación ahí en la tienda de los justos. La diestra de Yahweh hace proeza. Cuando nosotros confiamos en el Eterno, en su palabra, tenemos a Yeshua. El Yeshua está en nuestras tiendas, está en nuestras casas, y por eso en nuestras casas hay voz de júbilo y de salvación y no voces de temor. Dice, la diestra de Yahweh es sublime, hace valentías, y no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Yahweh. Estas son todas palabras que a través del Espíritu pueden quedar grabadas en nuestro corazón. La diestra de Yahweh, nos dice el Targum, que es una presencia humana del Eterno. La diestra de ¿quién es? Es precisamente Yeshua. La diestra de Yahweh fue revelada a David en el Salmo 110. Que nos dice también que es el sacerdote en el orden de Melquisedec. Pero fíjense, resumamos todo esto. Sigamos leyendo ese cántico de Moisés. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, el poder del Espíritu del Eterno. Se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos. Hoy desde Suiza nos están amenazando con todo. Nos amenazan de todo lo que va a suceder. Nos amenazan con todo lo que nos van a hacer, con todo. Y ellos creen que nada se va a oponer. Pero ¿qué nos dice el verso 11? ¿Quién como tú, dice el pueblo? ¿Quién como tú, Yahweh, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? ¿Ustedes recuerdan tan lindas que son esas palabras en hebreo? Mikamo, Jabaelín, Adonai. ¿Quién como tú, Yahweh, entre los dioses? Por favor, pueblo de Israel, casa de Israel, no se vayan a buscar en otros dioses la sabiduría que no han podido encontrar en el único Elohim verdadero. Es que definitivamente hemos perdido el rumbo. Sigue diciendo acá, extendiste tu diestra, la tierra los tragó, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste a tu poder, a tu santa morada. Aquí está Moisés relatando todo lo que acaba de ver. Lo oirán los pueblos y temblarán, se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Fíjese, todo esto lo vemos confirmado más adelante. Todos los pueblos que escucharon lo que hizo el Eterno allí frente al Mar Rojo, temían de los israelitas por el Dios de Israel. Y nos dice, Yahweh reinará eternamente y para siempre. Entonces, si resumimos el cántico de Moisés, que nos dice que Yahweh es glorioso, es triunfador, es fuerza, es salvación, es guerrero. Yahweh es su nombre, es magnífico en santidad, es temible, hace maravillas, es misericordioso, es el redentor, es el que guía, reina para siempre y es el esposo de la heredad. ¿Cómo es que se van detrás de hombres que porque se llaman los sabios y nos vamos detrás buscando qué, cuando nosotros tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Creador del cielo y de la tierra con nosotros? ¿Qué nos puede enseñar un hombre? ¿Qué puede hacer por nosotros hombres que murieron hace tantísimo tiempo? ¿Qué podían saber y en qué nos pueden proteger? Pero nosotros que tenemos un Dios vivo, es hora de llenarnos de su palabra y empezar a exaltar su grandeza.
Sabemos entonces que cantaremos en el segundo Éxodo. Ahora terminamos aquí esta parte y vamos a Éxodo 15 para que veamos otra faceta muy importante de Yeshua en medio de toda esta salida de Egipto. En Éxodo 15, 22 dice que Moisés hizo que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, que significa amargura, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué vamos a beber? Y Moisés clamó al Eterno, y el Eterno le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron, y allí les dio estatutos, ordenanzas, y los probó. Literalmente lo que está haciendo el Eterno con nosotros hoy. Fíjese, el pueblo sale, el pueblo acaba de ver toda esta maravilla, ven el mar dividido, ellos pasaron, no hubo problema, acaban de alabar, vieron morir a Faraón y sus ejércitos, pero ahora no tienen agua. ¿Y en quién piensan? Piensan, ese mismo Dios poderoso que nos sacó, ¿nos puede dar agua? No. Empiezan a protestar. Lo mismo de hoy. ¿Por qué la gente se ha ido a los hombres? Porque han perdido la fe en el Eterno por cualquier tontería que le dijeron, o porque pareciera más importante seguir a él, porque hoy es más importante seguir los hombres que seguir al Eterno. Entonces, fíjense, cuando nosotros entendemos todo el simbolismo de estas aguas amargas, nosotros entendemos cómo Yeshua estaba allí presente. ¿Qué le dijo el Eterno a Moisés? Le mostró un árbol, un madero, póngalo en las aguas y las aguas se endulzan. Si nosotros vemos acá el hecho mismo y lo analizamos, nos está diciendo que Mara es amargura. ¿Qué fue lo que endulzó ese dolor, esa amargura? El madero. ¿Qué fue lo que pasó con Yeshua en el madero? Que tomó las aguas amargas por nosotros, las tomó por nosotros y nos quitó la amargura de haber perdido nuestra identidad, de haber perdido el privilegio de ser el pueblo del Eterno. Fíjense, es exactamente lo mismo. ¿Y qué fue lo que nos dice la palabra? Que le dio el Eterno al pueblo a través de Moisés, cuando las aguas se endulzaron, les dio estatutos y ordenanzas y les dijo estas palabras: si oyeres atentamente la voz de Yud Hei Bab Hei e hicieres lo recto delante de sus ojos. Fíjense que el Eterno no les dijo, oigan atentamente la voz de los hombres, oigan atentamente la voz de los dioses de Egipto. No, les digo, si oyen atentamente la voz de Yud Hei Bab Hei e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído al mandamiento y guardan sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Yahweh Rafa, tu sanador. ¿Cómo se nos olvida de fácil todo esto? Lo estudiamos un año, el que sigue, el siguiente, pero se nos olvida tan fácil, apenas nos vienen con la historia de que trae más prestigio estudiar a los hombres o a otros dioses. Es que en realidad, les digo, somos un pueblo de dura cerviz. Nosotros tenemos a Yeshua, que también en el Apocalipsis va a tomar las aguas amargas por nosotros. Porque recuerden que caerá ese meteoro que volverá a las aguas amargas. De nuevo, las aguas amargas a la salida de Egipto, Yeshua tomó las aguas amargas, recordándonos toda la ordenanza de número 5 de la ley de los celos. La mujer era culpable, por eso Yeshua murió, y en Apocalipsis volverá a tomar las aguas amargas por nosotros. ¿Dónde lo encontramos? En Apocalipsis 8, del 10 al 11. Entonces, si esto es a lo largo y ancho de la Escritura, ¿no está todo bajo el control del Eterno?
Allá en Mara se dieron los mandamientos y los estatutos. A nosotros el Padre nos dio los estatutos y los mandamientos desde el principio que recibimos a Yeshua. No conocíamos toda la Torá, pero conocíamos por lo menos unos mandamientos. Yo estoy segura que todos los que conocimos a Yeshua en algún momento, sabíamos que no podíamos matar, que no podíamos robar, que no podíamos, todos los mandamientos, que no conocíamos la Torah porque esa estaba reservada para el final, está bien y así se cumplió. Pero definitivamente todo el entendimiento es el único que permite que la amargura sea quitada, que las aguas sean solubles, que las podamos tomar y a través de la obediencia nosotros entremos finalmente en esa tierra prometida, pasando todos esos obstáculos, es Yeshua. Cuando aquí como termina ese texto, dice que el resultado fue que cuando llegaron a Elim había 12 fuentes de agua y 70 palmeras y acamparon. ¿Por qué 12 fuentes? Las 12 tribus de Israel. ¿Por qué 70 palmeras? Porque 70 es el número de las naciones. El significado es muy claro. Donde ellos llegaron eran lo final, las naciones bajo el poder de Yeshua, que es el agua viva, y todo Israel ya allí reunido para entrar finalmente después del milenio en la Nueva Jerusalén. Todo absolutamente perfecto. 12 fuentes de agua y 70 palmeras, todo junto a los arroyos de agua. En Éxodo 16 encontramos otra enseñanza absolutamente hermosa, también relacionada con Yeshua. En este que acabamos de ver, Yeshua es quien, esa representación de Yeshua en el madero, tomando las aguas amargas por nosotros. Ahora dice aquí en Éxodo 16, que partió el pueblo de Elim, toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes. ¿Por qué nos dará esa fecha? Esa fecha es importantísima. Recuerden que el pueblo empezó a contar desde que en Éxodo 12 el Eterno dijo, este será para ustedes el primer día del año. El primer día del año. Aquí nos dice que a los 15 días del segundo mes, es decir, aquí ya llevamos mes y medio, después de que salieron de la tierra de Egipto, toda la congregación de Israel murmuró otra vez en el desierto. Se endulzaron las aguas, ya pasaron, no importa, por cualquier motivo hay que volver otra vez a murmurar. En realidad yo no sé cómo el Padre tiene tanta paciencia. Y les decían los hijos de Israel, ay, si hubiéramos muerto por mano de Yahweh en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado al desierto para matar de hambre a esta multitud. La multitud estaba clamando por comida. ¿Qué pasó acá? Yahweh le dijo a Moisés, he aquí que os haré llover pan del cielo. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué no había comida de una manera sobrenatural? Porque el Padre quería dar la enseñanza completa de ser su proveedor. Vamos a verlo. Pero fíjense, algo que tenemos que aprender acá. En lugar de murmurar, creámosle al Padre que Él tiene la solución para todo. He aquí que os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo pruebe si anda en mi Torah o no. Y en el sexto día se prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Es decir, el Padre les va a mostrar tres cosas muy importantes. Primero, el maná, que es el alimento del cielo. Lo segundo, que cada día nos dará el pan, Él nos dará el pan de cada día. Y tercero, estableció otra vez el Shabbat. Ustedes van a trabajar recogiendo el pan todos los días hasta el sexto día, pero el sexto día ustedes van a recoger una doble porción para que les alcance, para que tengan un día de reposo en el que no tengan que salir a conseguir el pan.
Y fíjense esto tan hermoso, porque vamos a unirlo todo con Yeshua. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Yahweh los ha sacado de la tierra de Egipto. Y en la mañana, fíjense acá, en la tarde ustedes sabrán que, sí, que aquí van en el desierto, pero en la mañana veréis la gloria de Yud-Heh-Vav-Heh, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Yahweh. Contra Yahweh. Pongan atención a la redacción. A la mañana veréis la gloria de Yahweh. ¿Quién es la gloria de Yahweh? Ya vamos a verlo. Pero sabemos que es Yeshua. Vamos a ver toda la sustentación. Porque Yeshua ha oído la murmuración contra el Padre. Se dan cuenta, son uno, pero Yeshua está con nosotros y está con el Padre, porque la palabra del Padre está sentado por el momento a la derecha del Padre. Entonces dijo también Moisés: Yahweh os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Yahweh ha oído vuestras murmuraciones contra él. Y en el Targum nos dice: porque ha oído las murmuraciones contra la Menra. Ahora es al contrario, el Eterno ha oído las murmuraciones contra Yeshua. Fíjense que en 2 versos nos dice: Yeshua escucha las murmuraciones contra el Padre, y nos dice también que el Padre escucha las murmuraciones contra Yeshua. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, están diciendo Moisés y Aarón. Ahora, ¿qué es ese maná? El maná es Yeshua. Lo sabemos, Juan 6:51. Yo soy el pan que descendió del cielo. Si alguno comiera este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le doy es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Fíjese, nosotros en Yeshua estamos completos. Aquí el pueblo iba a tener carne en la noche, el pan en la mañana. Aquí Yeshua nos está diciendo: yo soy ese pan vivo que descendió del cielo. Mire, todos los que han buscado, digamos que todo este estudio de las porciones de la Torah, sin Yeshua, ustedes se van a dar cuenta de lo absurdo de todas las cosas que se hablan acerca del maná, acerca de todo esto. No tiene sentido. Pero cuando nosotros entendemos las palabras de Yeshua, cuando nos dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo, yo soy ese maná, el maná que caía era Yeshua. ¿Qué nos dice Yeshua? Aliméntense ustedes de mí, de mi palabra. Y él dijo: el que no come mi cuerpo y bebe mi sangre no es mío. ¿En qué sentido lo dijo? En el nuevo pacto, en el que nosotros caminamos con él, le creemos a él y somos libres porque conocemos a través de él la verdad. En Mateo 6:9 nos dijo, cuando nos enseñó a orar, nos dijo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es exactamente lo que estamos viendo aquí en el desierto. El Eterno dijo: les voy a dar el pan de cada día, solo que el día sexto ustedes guardan para el día de reposo, que es el día séptimo. Y ese pan es Yeshua, y por eso en Mateo 12:6 nos dice que Yeshua es el Señor del día de reposo. Pero ¿dónde se centra la atención del día de reposo hoy? En la vajilla, en la copa, en la lavada de la mano, en todos los rituales habidos por haber, y no en Yeshua, que es el Señor del día de reposo. Y un día vamos a hacer un estudio sobre algo que es muy confrontante, que es ese concepto de la reina del Shabbat, que ustedes deben haber oído. El Shabbat es el día de reposo, es el día donde Yeshua es el Señor del día de reposo, nuestro pan diario. Así que el Eterno nos está enseñando a que dependamos de Él, que nosotros nos presentamos, trabajamos, hacemos, lógico que sí, pero con la bendición del Padre. Y si eso se pierde, el Padre proveerá de manera sobrenatural. Él lo hará. Yo lo viví. Lo viví de un día muy literalmente, en que no había ninguna posibilidad. Pues llegó el pan hasta mí de la manera más extraordinaria. Ustedes lo deben haber oído en algún testimonio.
Y recuerden, le dijo que en la mañana verían la gloria del Padre. Dice entonces que Moisés y Aarón le dijo, díale a la congregación, acercaos a la presencia, porque él ha oído las murmuraciones. Y hablando Aarón a la congregación de los hijos de Israel, miraron al desierto, y he aquí que la gloria de Yahweh apareció en la nube. La gloria de Yahweh apareció. Ahora les pregunté, ¿quién es la gloria de Yahweh? ¿Quién es la gloria de Yahweh? Cuando nosotros estamos estudiando la palabra, nosotros encontramos la gloria de Yahweh en varias formas, pero siempre relacionados a Yeshua. Siempre relacionado a Yeshua. Vamos a verlo. Yahweh le habló a Moisés diciendo, he oído las murmuraciones, diles que comerán, pero que venida la tarde llegaron las codornices realmente, como había dicho el Eterno, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender sobre la faz del desierto, había una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Hasta de eso tuvo cuidado el Padre. Ese maná iba a caer sobre la tierra, pero puso primero el rocío, el agua para separar la tierra del maná, que estuviera limpio para comer. El Eterno tiene el control de todo, absolutamente de todo. Y fíjense, nos dice que nosotros guardemos el Shabbat para saber si caminamos en obediencia o no. Eso es guardar el Shabbat. Es confiar en el Eterno, es confiar en que un día podemos descansar, porque el Eterno es el que ha prometido guardarnos. Ahora, entonces, ¿quién es esa gloria de Yahweh que apareció? Nosotros lo vemos de muchas maneras. El mismo Yeshua dijo, Padre, te doy gracias por aquella gloria que yo tuve contigo desde antes de que el mundo fuese. Yeshua mismo reconoció ser la gloria de Yahweh. Cuando Moisés le pidió al Eterno ver la gloria, recordemos que el Eterno lo guardó en la roca y le dijo que la gloria iba a pasar caminando, que no le podía ver la cara, pero que le iba a ver la espalda. ¿A quién vio? A Yeshua. ¿Quién apareció en la mañana cuando caía el maná? Que Yeshua. Yeshua dijo, yo soy el pan que cayó del cielo, yo soy el maná. ¿Esto es coincidencia? No, esto es un plan perfecto que a nosotros nos fue revelado y que hoy estamos haciendo todo un enredo de toda esa revelación yéndonos detrás de enseñanzas de hombres. En Mateo 6 nos dijo el Eterno, nos dijo Yeshua, no os afanéis diciendo que comeremos, que vestiremos, los gentiles son los que buscan estas cosas. Ustedes busquen primero el reino de Dios y su justicia, que todas las cosas serán añadidas. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Hoy estos mismos faraones de Suiza nos dicen que va a haber una hambruna mundial, que va a haber todo esto. Bueno, busquemos el reino de Dios y su justicia, que las demás cosas, las demás cosas serán añadidas. El Padre nos guardará, no vamos a aprender a no murmurar, sino a confiar en su poder. Fíjense que todo este tema de lo que se ha llamado la Semana del Maná, nos permite a nosotros conocer otra conexión muy hermosa con Yeshua, porque nos permite saber, cuando nos dio la fecha que estábamos hablando del día 15 del segundo mes, si ustedes se devuelven, nos da la posibilidad de entender que el primer día del año en Éxodo 12 era un día 5, es decir, lo que nosotros hoy conocemos como un jueves, que la muerte del Cordero, que para ponerle la sangre en el dintel de las puertas en Egipto, fue un miércoles entre las 2 tardes. Exactamente como Yeshua. Yeshua también muere un miércoles, el día 4, entre las 2 tardes. Y que la salida de Egipto fue al anochecer y el paso del Mar Rojo después de 3 días. Yeshua fue sepultado y resucita a los 3 días. Esto no es coincidencia. No es coincidencia.
todo está absolutamente perfecto. Ahora, decían, ¿qué significa el maná? Bueno, ustedes ya pueden ver toda la instrucción. Los que recogían maná, que cogían en exceso para ese día, ese maná se dañaba, criaba gusanos y hedía. Entonces, el Eterno, que les estaba enseñando a ellos depender del Todopoderoso. Lo recogían cada mañana según lo que había de comer, todo lo que quisieran comer, todo lo que quisieran comer. Pero en el sexto día tenían que recoger para los 2 días, para el día sexto y el día de reposo. Y de esa manera es como aprendemos a someternos a la voluntad del Eterno en el día de reposo. Tenemos todo listo y en el día de reposo descansamos de todo nuestro trabajo. Mirad que Yahweh os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Esté pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Y el pueblo reposó en el séptimo día. Y la casa de Israel lo llamó maná. Era como una semilla de culantro blanco, y su sabor como hojuelas con miel. Y dijo Moisés, esto es lo que el Eterno ha mandado. Llenen un gomer de él y guárdenlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo di a comer en el desierto cuando os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante del Eterno para que sea testimonio a los descendientes. Recuerden que esto lo ponían allí mismo, estaba en el tabernáculo después. Y así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada. Fíjense, toda la provisión a lo largo del camino. Por último, encontramos otra conexión con Yeshua. Hemos visto a Yeshua como el maná. Estamos viendo a Yeshua endulzando las aguas. Estamos viendo a Yeshua pasando el Mar Rojo, protegiéndolos. Ahora vamos a ver en Éxodo 17, y ya por último, la peña de Oreb. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento, y acamparon en Refidim. Y no había agua. El Padre permitía eso porque quería mostrarle su poder. Pero aquí, que vuelve a hacer el pueblo, a pelear con Moisés. Y le dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué tientan a Yud-Heh-Vav-Hei? Así que el pueblo tuvo sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed? Todo culpa de Moisés. Entonces Moisés le dijo al Eterno, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. Así seguimos, es una tristeza, ¿verdad que sí? Es una tristeza. Y Yahweh le dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo los ancianos de Israel, toma en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve, y he aquí que yo estaré delante de ti sobre la peña de Oreb. Y golpearán la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Yahweh diciendo, ¿está pues Yahweh entre nosotros o no? Pero antes siquiera de pedirle al Eterno, le reclamaban a Moisés, y más bien había contención en lugar de fe, en lugar de fe. ¿Qué es realmente lo que nos lleva, lo que nos conecta a nosotros con Yeshua? ¿Qué es lo que nos conecta? Fíjense primero, miremos lo de la queja. Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Yahweh nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano, si oyereis hoy su voz. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba. Miren lo que nos está diciendo el Salmo de esto que acabó de pasar. Si ustedes escuchan la voz del Eterno, no endurezcan el corazón, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo que divaga de corazón y no han conocido mis caminos.
Por lo tanto, juré que no entrarían en mi reposo. Recuerden, si con nosotros va a pasar lo mismo en el segundo Éxodo. Si nosotros no aprendemos a confiar en el Eterno y en su palabra y a llenarnos de fortaleza en su poder y a conocer a diario y a buscar eso sobrenatural, nosotros no vamos a entrar a ese remanente final que será llevado a la tierra prometida. Es que lo mismo que será, ese pueblo murió en el desierto, no entraron en la tierra prometida. ¿Qué significa estas aguas de Horeb? En la presencia misma de Yeshua. ¿Qué nos dijo Yeshua? Él es la fuente de agua viva. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Si nosotros tenemos, ¿cuál peña? ¿Cuál roca? El corazón como una roca. Cuando nosotros dejamos que Yeshua entre en nuestra vida, de esa roca empieza a fluir esa agua viva que nos llena a nosotros de vida y de vida eterna. Pero Él dice, si creen en mí, como dice la Escritura, como dice la Escritura, es nacido del Espíritu Santo de manera sobrenatural, es el Eterno, nacería en Belén, toda la Escritura. Pero Él es esa fuente de agua viva. ¿Qué es lo que nosotros hacemos hoy? Lo mismo que está escrito a través del profeta Jeremías, cuando le dijo al pueblo, le dijo al Eterno, 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Hoy lo estamos viendo muy claro. Hoy ya se dejó la palabra no importa, la palabra de Yeshua, la palabra del Eterno, la misma Torah. Se dice que se estudia, pero mentira. Al final, ¿qué priman? Las cisternas rotas, los estudios de hombres, las enseñanzas de hombres. Eso es lo que prima aquí. Entonces, volvimos al pecado inicial. Dejamos la fuente de agua viva para buscar cisternas rotas que no retienen agua. No la retienen. Por eso hay tantos caminando ya muertos espiritualmente, vivos físicamente, muertos espiritualmente. Muchos que ya hasta se han cansado de tanto ritual que no tiene al final ningún sentido. Porque en su corazón no hay el fuego por el Eterno, no hay el fuego por Yeshua. Porque abandonaron la presencia del Espíritu Santo, la palabra de Yahweh, a Yeshua, como dice la Escritura, y se llenaron de cisternas rotas que no retienen agua. Nos dice por último la presencia de Amalek. Esta es una última enseñanza hoy muy importante. Entonces nos dice, vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué, escoge varones y sale a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés la mano, Israel prevalecía. Pero cuando él bajaba la mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó. Fíjense todo esto que nos está a nosotros enseñando. Miremos acá. Es muy interesante. Cuando él está frente a Amalek, que es el enemigo del pueblo de Dios. Ahora, están Moisés, Aarón y Hur, están en la cima. Los demás están peleando la batalla. ¿Qué tenían que hacer ellos? Sostener la mano de Moisés, porque mientras las manos de Moisés estaban en alto, ganaban la batalla, pero si las manos caían, la batalla la iba ganando Amalek.
Pero lógico, aquí viene un punto que es simplemente de sentido común. Los seres humanos tenemos un punto donde ya nos cansamos, tenemos acá. Pero entonces, ¿qué tomaron ellos? Una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían las manos, el uno de un lado, el otro del otro, y así hubo firmeza hasta que se puso el sol. ¿Qué significa esa piedra? Esa piedra es la palabra Eben. Esa piedra es el Padre, esa piedra es el Hijo. El Ab, que es el Padre. El Ab, que es el Padre. Y el Ben, que es el Hijo. Recuerden, Yeshua mismo dijo, el Padre y yo uno somos. ¿Sobre qué estaban ellos sentados, apoyados? En la roca, en el ejad de Yahweh y Yeshua. Y así prevalecieron hasta que terminó la batalla, hasta que se puso el sol. Pero aquí aprendamos una cosa muy importante. Saben, hoy en el mundo hay mucha gente que está peleando la batalla por nosotros. Mucha gente cree que, yo no tengo que saber lo que está pasando en el mundo, yo solamente le oro y le pido al Padre. Usted no puede orar si no sabe lo que está pasando, porque no va a orar con inteligencia. Ahora, si usted ya sabe lo que está pasando, usted tiene que saber que alguien está librando la batalla. Aquí, ¿quién libraba la batalla contra Amalek? Había todo un ejército de Israel que estaba librando la batalla físicamente. ¿Y qué estaban haciendo Moisés, Aarón y Hur? Estaban orando por ellos. Estaban clamándole al Padre por ellos. Aprendámoslo. Hoy hay gente en el mundo que se está levantando contra esos faraones de turno. Apoyémoslos en oración. Apoyémoslos de una manera, sepamos, busquemos quiénes son, quiénes están luchando por nuestra libertad, quiénes están exponiendo aún su vida por nosotros. Si usted ve, por ejemplo, una persona o un médico que no se está sometiendo a Faraón, que de verdad está pensando en el bienestar de sus pacientes, ore por él porque está librando una batalla, porque la presión de Faraón sobre ellos es muy dura. Hay otros que se rinden y más bien lo mandan a usted a que se someta a Faraón, pero por los que no, ore, por el que le dice, por el que le provee, por el que usted sabe que está en la batalla. Oremos, que si nosotros estamos sobre la roca, el poder mismo del Eterno y nosotros clamando, vamos a hacer toda una fuerza que nos hará ganar esta batalla, porque el que pelea la batalla es el Eterno. Entonces, fíjese, muy importante esto. En esa batalla contra Amalek tenemos que estar sobre la roca. Ustedes recuerdan como nos dice en Mateo, el que construyó la casa sobre la roca o sobre la arena. Si sus maestros son hombres, por allá del siglo I, segundo, tercero, ¿usted cree que prevalecerá? ¿Que le podrán oír y le podrán salvar? Pero si es sobre Yeshua, que es la roca, si es sobre la Torah, que es la palabra del Eterno, que las rocas son Yeshua, el Padre, si nosotros estamos allí, nadie podrá contra nosotros. Fíjense lo que nos dice acá Lucas 20, 17, 18. Él mirándolo fijamente dijo, ¿qué significa esto que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores llegó a ser cabeza del ángulo. Fíjese, Yeshua, que fue desechado, es la cabeza del ángulo. Si dice, el que caiga sobre la piedra será quebrantado. Cuando nosotros buscamos a Yeshua y caemos sobre él, él nos quebranta, pero nos transforma y nos da vida nueva. Pero el que sobre ella caiga será desmenuzado. ¿Quién es esa piedra angular? Esa piedra angular es Yeshua. Es Yeshua. Pero hay de los que lo niegan hoy. Hay de los que buscan la aceptación de los hombres o lo reducen a un simple ser humano. Porque esa piedra angular va a caer sobre ellos. Es que así dice la palabra. Por eso la insistencia. Mire, ustedes no saben, a mí me han dicho, pero ¿por qué dice una vez y vuelve y dice y vuelve y dice?
porque el corazón de uno le duele de ver a las ovejas perdiendo el rumbo, yéndose detrás de lo que no edifica, quitando la piedra angular de la escritura. Yo por lo menos, yo no puedo asegurar que esto sea lo de todo el mundo, pero yo ya por más de 40 años y yo siento verdadero dolor por cada oveja que se pierde. No me gusta, quisiera ir, convencerlos. Yo sé que eso lo puede hacer el Padre, pero al menos yo hago lo que el Padre me mandó a hacer. Tenemos que volver a la palabra, tenemos que volver a Yeshua, tenemos que buscar la presencia del Espíritu Santo, tenemos que orar por los que están en la guerra. Tenemos que orar por los que están en la guerra, parados que sobre la roca que es Yeshua, que es el Padre, todos unidos peleando por esta misma batalla. Fíjense entonces, terminamos aquí toda esta porción de la Torá, llena de la presencia de Yeshua. Yeshua el maná, Yeshua el agua, Yeshua la roca, Yeshua pasando el mar rojo. Es que ¿qué nos faltó? Yeshua endulzando las aguas amargas. ¿Ustedes creen que ese pueblo hubiera podido salir adelante sin la presencia de Yeshua? Porque hoy nos lo dice la palabra muy claro que era Yeshua. Por eso Pablo dice, la roca que los seguía era Yeshua. La roca que los seguía, el agua viva que los alimentaba, el pan que bajó del cielo, todo absolutamente en orden. Sin Yeshua, nosotros no vamos para ninguna parte. No vamos a ningún lado. No hemos pasado simplemente de aprender una historia. Así que el Eterno nos bendiga, el Eterno nos guarde, nos prepara para la próxima porción de la Torá y nos permita a nosotros buscar con todo el corazón y con toda el alma la presencia de Yeshua, la presencia del Eterno. Por favor, no seamos más como ese asno necio. Entremos en razón, dice Job 11:12. El día que el asno salvaje deje de serlo, ese día el necio entrará en razón. Bueno, que entremos en razón y volvamos al Eterno. El Eterno le ha dado a tanta gente ministerios tan hermosos. No los dejen caer simplemente por irse detrás de enseñanzas ajenas. Volvamos a la palabra viva que edifica, a la palabra que hace brotar de nosotros esa vida espiritual extraordinaria, que nos permite conocer lo sobrenatural, que nos permite esperar en lo que no vemos, confiar en lo que nosotros sabemos y que nos permite caminar sin miedo, sin miedo. El Padre nos bendiga, nos guarde y nos dé siempre, nos siga dando a través de su misericordia la oportunidad de seguir compartiendo su palabra. Shalom para todos y muchas bendiciones en este Shabbat y siempre. Amén, amén.